Espero que os encontréis bien y en la disposición de recibir lo que quisiera compartir con vosotros de parte del Señor. Digo quisiera, es mi intento, siempre que me toca tomar esta responsabilidad, con la confianza de que el Señor esté por encima de mi propio yo, tanto en la comunicación como en el contenido, para que pueda ser fiel a lo que el Señor os quiere o nos quiere decir a cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a estar meditando en Efesios capítulo 3, que como sabéis lo tengo yo personalmente como contenido a la hora de tomar el ministerio de la palabra de forma expositiva. Yo soy malo con la tecnología y algo he tocado aquí en la tablet y la pantalla no es la de la transparencia. A ver, da igual, no pasa nada, me guío por lo demás. Bueno, como decía, vamos a abordar el capítulo 3 de Efesios entero en una sola sesión de forma expositiva. No estamos hablando de aproximarnos como veis, al libro de Efesios de forma detallada, minuciosa, palabra por palabra, sino a grandes rasgos, de forma expositiva, bajo el título Asalto a la cumbre. En el montañismo, cuando se va a ascender a cumbres significativas, aquellos 8000 y tal, se distribuyen en diferentes etapas. Lógicamente no se puede hacer de una sentada, ni mucho menos, sino que se hacen diferentes etapas, y la última de ellas, o en cada una de ellas, se establece un campo con diferentes condiciones en cada uno de ellos, hasta que se llega al campo base, el previo al ataque final, al asalto final, a la conquista de la cumbre, ¿no? El campo base es algo absolutamente determinante creo que... Bueno, vale, no pasa nada. El campo base es algo absolutamente determinante para poder conseguir la victoria, entendiendo como victoria el conseguir hacer cumbre, ¿no? En el campo base, el campo base tiene como objetivo el pertrechar al escalador, al montañero, de las condiciones necesarias para conseguir llegar a hacer cumbre. Es muy importante, no es que sea muy importante, es absolutamente determinante pasar por la experiencia del campo base. ¿Qué es lo que se consigue en ese estatus, en esa situación? Pues se consigue adaptarse a la falta de oxígeno. Si veis a un montañero antes de pasar el tiempo en el campo base y después de pasar tiempo en el campo base, ¿qué diferencia veis? Ninguna. No vemos diferencia alguna en el exterior del montañero, pero sí ha habido una profunda transformación interior. El cuerpo se ha adaptado a la falta de oxígeno, y con ello va a evitar el mal de altura. ¿El mal de altura qué produce? Pues produce en primera instancia dolores de cabeza, cansancio, náusea, pérdida de apetito, incluso afecta al carácter, convirtiendo al montañero en alguien irascible. En casos más graves, pues produce dificultades respiratorias, confusión en la orientación e incluso llegar a un estado de coma. Así que es absolutamente indispensable pasar por el campo base. Es el espacio en el que el escalador se adapta a las nuevas condiciones vitales y cobra fuerza para el esfuerzo final. De tal manera que quien no pasa por este escenario no aclimata su cuerpo y está abocado al fracaso e incluso a la muerte. No se puede pretender seguir adelante sin pasar por ese escenario, por esa experiencia. Es necesario un profundo cambio interior en el montañero. Es una transformación profunda en la que el cuerpo se llega a adaptar a ese hábitat con menos oxígeno. ¿Por qué digo esto? Pues porque el apóstol Pablo en este capítulo va a plantearnos un auténtico campo base como necesidad para
acceder, llegar, ir hacia la cumbre en nuestra vida cristiana. Y es por ello por lo que en este capítulo va a orar con fervor por los hermanos allí en la iglesia de Éfeso, para que tengan esta experiencia cristiana de pertrecharse de lo necesario en el campo base. En nuestro transitar por la carta a los Efesios nos encontramos hoy quizás con una de las oraciones más intensas y más profundas que el apóstol Pablo hace en todas las que nos ha dejado escrito en sus diferentes epístolas. Y va a reflexionar en ella, vamos a reflexionar en esta oración, viendo cómo el apóstol en este capítulo 3, versículo 19, encontramos cuál es el objetivo final de su oración. El motivo por el cual, dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Lo dice con vehemencia, con fervor. ¿Por qué dobla las rodillas el apóstol Pablo a favor de sus hermanos en Éfeso? En última instancia, el versículo 19 al final nos dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la pasión que alumbra la oración del apóstol Pablo. Va a estar doblando las rodillas por sus hermanos allí para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Quizás, como decía antes, no hay oración más elevada que se pueda esgrimir delante del trono de Dios que orar para que otros sean llenos de toda la plenitud de Dios. Lo vamos a ver en 3 pasos. Primero vamos a describir cuál sería el campo base del que hemos estado hablando anteriormente, un espacio de transformación interior profunda para poder acceder a la cumbre de ser lleno de toda la plenitud de Dios. Es decir, si queremos hacer cumbre, si queremos poner la bandera en la cumbre, necesitamos pasar por la experiencia del campo base que el apóstol Pablo va a describir como un espacio de profunda transformación interior y necesaria. Un segundo aspecto sería una capacitación indispensable. Ya no solamente pertrecharnos de este cambio interior en el campo base, sino necesitamos pertrecharnos de condiciones necesarias o de las condiciones necesarias para el esfuerzo final. Y el tercer paso es la cumbre que alcanzamos, la vivencia final. Ahora, cada paso se sustenta en el anterior. Sin el previo no podemos acceder al siguiente. Por lo tanto, os propongo que el más determinante es el primero de ellos y en el que ocuparemos mayor tiempo. El campo base como un espacio de transformación interior. Ahora, vamos a ver este texto de Efesios capítulo 3, como os decía al principio. Supongo que la mayoría de vosotros tenéis la Reina Valera del 60, algunos tendréis las Américas, más o menos es lo que usamos habitualmente. Lo podéis tener por delante. Yo voy a seguir la lectura en la Biblia textual, en la versión de la Biblia textual. Allí encontramos lo siguiente, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Ahora empieza diciendo por esta causa, con lo cual esto nos hace irnos al contexto inmediato. Por la causa de lo que acabo de decir antes, estoy prisionero por vosotros los gentiles. ¿Qué es lo que les ha dicho antes? Pues en el versículo 19 del capítulo anterior, del capítulo 2, les dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, Pablo les está diciendo que por causa de la realidad de que ellos ahora forman parte de la familia de Dios, él está preso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues sencillamente que Pablo ha sido hecho prisionero en Jerusalén y ahora, ha sido tomado en Jerusalén preso y llevado como prisionero a Roma porque ha sido denunciado en Jerusalén por enseñar que los gentiles conversos son parte de la familia de Dios igual que los judíos conversos. Y esto era algo inasumible en la cultura de la época. Pablo es denunciado, es llevado a juicio a Roma y él dice, por esta causa
por el evangelio a los gentiles que he predicado, estoy preso. A continuación, desde el versículo 2 al 12 o 13, que no vamos a leer, el apóstol Pablo va a explicar justamente en qué consistía esto. No vamos a entrar porque ya lo vimos en sesiones anteriores. Él lo denomina misterio. El misterio escondido de los siglos es que Dios se revela no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y como digo, en los versículos 2 hasta el 12 o el 13, según las versiones y según los intérpretes, hay un paréntesis explicativo de esto. Lo saltamos. Entonces conectamos el versículo 1 con el versículo, a mi entender, que entra mejor, y este es el que plantea la Biblia textual, la versión de la Biblia textual, a partir del 13. Así que leo de nuevo, versículo 1 y después saltamos al 13. Por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Y ahora verá qué bien sigue el relato, saltándonos el paréntesis. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis prisiones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, yo estoy preso por causa de vosotros los gentiles. Vosotros los gentiles estáis tristes porque yo estoy preso por vosotros. Y dice, por tanto os pido, como acabamos de leer, que no desmayéis a causa de mis prisiones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Vale? Entendido el desarrollo del pensamiento, ¿no? Ahora, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este es el contenido de la oración, Al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones del siglo de los siglos. Como oraba Pablo, ¿verdad? Qué profundidad. Os he puesto ahí en la transparencia que la estructura que os compartí antes del campo base, la capacitación y la cumbre, quedan identificados por estas partículas. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Y para qué? Cada uno es un escalón que va en ascenso a la cumbre. Los que tenéis vuestra versión Reina Valera, veréis que el para qué aparece uno en el principio del versículo 17, diciendo ser fortalecidos en el poder, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo. Es más correcta esta propuesta de la Biblia textual, ¿vale? Y este orden. Es decir, vemos como la motivación inicial del pasaje surge como en la preocupación de Pablo por los hermanos en Éfeso, y el debilitamiento que están teniendo en base a su preocupación porque Pablo sigue encarcelado y lleva mucho tiempo encarcelado, estuvo hasta 2 años ahí, y esto era un sufrimiento que estaban sufriendo los hermanos en Éfeso. Por eso Pablo les dice en el versículo 13 que hemos leído, pido que no desmayéis. Pero esto no es una oración. Pablo les pide a los hermanos que no desmayen, ¿vale? No desmayéis por mis prisiones. Pero a partir de ahí, en el versículo 14, sí que empieza la oración. Por lo cual doblo mis rodillas, para que os dé el ser fortalecidos en vuestra necesidad. Meditaremos ahora, como decía antes, en esta oración. Lo primero, haciendo mención a lo que habíamos considerado el campo base. Ese espacio de transformación interior absolutamente indispensable. Mira, el texto nos dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y en esta versión o traducción, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. No para que nos dé el ser fortalecido en el hombre interior con su espíritu para que habite Cristo en nuestros corazones, ¿vale? No sé si soy capaz de transmitir el matiz diferencial. Hay una simple consideración gramatical, pero muy importante. No hay dos para qué, sino un solo para qué y su oportuna explicación, quizá un sinónimo. Es decir, Cristo nos habita por su espíritu y de esta forma nos fortalece. Es la idea del texto. Cristo nos habita por su espíritu y somos fortalecidos en este sentido. Ahora, ¿por qué es tan determinante este asunto? Que Cristo nos habite por su espíritu. ¿Por qué decimos que esto, o propongo al menos yo, que esta realidad actúa como un auténtico campo base sin el cual no podemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana? Propongo que la realidad, la presencia y el ministerio del Espíritu Santo va a marcar la diferencia en nuestra vida cristiana, hasta el punto de que no llega a haber una vida cristiana genuina sin el señorío de Cristo por su Espíritu en nuestras vidas. Se dice esto muy fácil, quizás cae dentro de la rutina, de lo que muchos sabemos, pero me gustaría profundizar en este contenido acercándonos a cómo vivencia o cuál es la experiencia del mismo Señor Jesucristo en cuanto a la persona del Espíritu Santo, para que quizás adquiramos una luz diferente o añadida a lo que ya tenemos. ¿Recordáis el episodio de Jesús con 12 años, cuando visitando Jerusalén se pierde de la comitiva en su vuelta a su pueblo, y con 12 años se le menciona discutiendo allí en el templo con los doctores de la ley, y Lucas nos dice que a partir de ahí volvió de nuevo a Nazaret, su pueblo, y estuvo sujeto a sus padres. Dice Lucas que el niño a partir de ahí crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, pregunta, ¿qué ocurre después de este evento en la vida de Jesús? ¿Qué ocurre al año siguiente? ¿Qué ocurre durante la década siguiente? ¿Qué ocurre 20 años después, prácticamente? Nada. No ocurre nada. 20 años de silencio. 20 años sin un solo milagro. 20 años en los que no nos consta ninguna enseñanza registrada. 20 años sin señal alguna de quién era. 20 años perdidos, entre comillas. ¿Qué es lo que produce un cambio en este devenir en la vida de Jesús? Ya lo sabéis. Jesús es bautizado. Pero el énfasis en el relato del bautismo de Jesús no está en el bautismo en sí mismo, sino en lo que sucede cuando Él está orando, mirando al cielo, y éste se abre. Allí nos dice el texto que, sorprendentemente, descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Tiene esto trascendencia? Yo creo que el Espíritu Santo estaba capacitando a Jesús en su naturaleza humana para la tarea para la cual el Padre le había comisionado. No sé si estaréis de acuerdo, pero si estáis de acuerdo es serio. El Espíritu Santo estaba capacitando a Jesús en su naturaleza humana para la tarea que le había sido encomendada por el Padre. No es de extrañar que entonces nos diga el texto que inmediatamente después, Jesús, un paréntesis explicativo, Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. No tenemos constancia antes de esta realidad.
volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí le vemos en el desierto tentado y saliendo victorioso con poder, lleno del poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. ¿Qué ocurre a continuación de forma inmediata? Pues le vemos que de forma inmediata dice, y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué ocurre entonces y no antes? Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Veis los acontecimientos como van fluyendo? ¿Y qué ocurre cuando llega a Galilea? Nos dice el texto que entró en la sinagoga el día que le correspondía y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito en el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué hace entonces? Enrolla el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirle el qué. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y quizá uno de los textos más clarividentes al respecto de esta realidad, de la que Jesús comunica y toma conciencia en cuanto a la plenitud del Espíritu Santo sobre su naturaleza humana, es el que encontramos cuando Pedro resume el Evangelio a Cornelio en Hechos capítulo 10. Este texto a mí me supone siempre un punto casi de incomodidad. Vosotros, dice Pedro cuando habla con Cornelio y con los que tenía alrededor, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Cuándo? Después del bautismo que predicó Juan. O sea, hay un antes y un después en ese contexto histórico. ¿Y qué es lo que se divulgó? Se divulgó cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con qué más? Y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo qué? Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Os propongo, hermanos, que desde este campo base Jesús mismo es capacitado y fortalecido por el Espíritu Santo para ascender a las alturas de su ministerio que le llevaría a la cruz. Jesús tiene plena conciencia de la trascendencia de su relación con el Espíritu Santo, de la trascendencia de una correcta relación con el Espíritu Santo. Y Jesús tiene plena conciencia también de la trascendencia de nuestra relación con el Espíritu Santo, hasta tal punto que lo convierte ocasionalmente en motivo de oración al Padre. Yo rogaré al Padre, se le escucha decir, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el centro también de algunas de sus promesas. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Os conviene que yo me vaya. Fijaos qué percepción profunda de la impronta, la trascendencia y la necesidad del Espíritu Santo en nuestro caminar como creyentes. No es de extrañar, hermanos, que sus últimas palabras antes de ser alzados a los cielos fueran: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay casi, permitirme, hay casi un pensamiento obsesivo en la persona de Jesús en cuanto a la trascendencia del Espíritu Santo, en su ejemplo, en su vivencia personal, en el contenido de su oración, en el contenido de sus enseñanzas. Nos queda meridianamente claro que nada podemos hacer separados de Él por su Espíritu. Absolutamente nada. Por lo tanto, es indispensable vivir en una correcta relación con Jesús en la persona del Espíritu Santo que nos habita. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sabes cuál es la paradoja o la contradicción? Que ahora venimos nosotros y procuramos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas y capacidades, ajenos de la percepción, de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Y así nos luce el pelo, sin tomar conciencia de que somos la habitación, el templo del Espíritu Santo. Eso tiene implicaciones trascendentales. Sin embargo, vivimos la vida ajenos a esa realidad, andando en la carne en vez de andar en el Espíritu, constriñendo o apagando el Espíritu Santo en vez de ser llenos o ir andando en Él, sin darnos cuenta de que la vida cristiana solo es vida cristiana si es vida en el Espíritu y lleno en el Espíritu. Otras cosas son falsificaciones de la vida cristiana. El Espíritu Santo nos ha sido dado con el propósito de promover nuestra santificación y de controlarnos y hacernos capaces de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y sin el Espíritu Santo estamos abocados al fracaso. Ahora, sin entrar en detalle de contenidos que veremos en los capítulos 4 y 5 de esta misma carta, en el que el apóstol Pablo incide bastante más en cuanto a esto mismo que estamos diciendo, sí que hemos de, al menos a modo de titulares, comprender qué es la vida en el Espíritu, ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu, porque ahora podríamos hacer un sondeo. Venga, ¿qué es andar en el Espíritu? Pues mira, andar en el Espíritu podría ser andar 2 cuartas flotando del suelo, ¿no? Esa es una buena imagen para ilustrar lo que es andar en el Espíritu. No es nada de esto, no es nada de este corte esotérico, espiritualoide, novelesco, tipo película de Ghost o algo de esto. Andar en el Espíritu es algo muy pragmático, siento desilusionaros. Es un acto de la voluntad, porque si se nos pide, o nos pide el apóstol Pablo en el capítulo siguiente o en el posterior, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Dice en Gálatas. Bueno, andar en el Espíritu es un acto de la voluntad, porque si es algo que se nos pide obediencia es porque es un acto que podemos obedecer. Así que siento quitaros todo esto halo de misticismo extraño. Andar en el Espíritu es algo que podemos desarrollar como un acto de nuestra voluntad y la asunción de un compromiso. Dice Pablo en el capítulo siguiente, dentro de 2 capítulos que ya veremos en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino. ¿Queda claro lo que es no os embriaguéis con vino? Es tomar la decisión de beber hasta emborracharte. Y eso no ocurre porque una varita mágica te toca la cabeza. No. Eso tú dices, me voy a beber 10 cervezas, 2 cubatas o lo que te quiera beber. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Este embriagarse, como digo, es un acto premeditado, consciente de la voluntad. Dice, antes bien que, pues no os llenéis de vino, sino sed llenos del Espíritu. Así que si nosotros somos decidimos qué beber, qué no beber, si beber más, beber menos, el acto de ser lleno del Espíritu es, como decía antes, un acto de la voluntad. Ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu no es nada etéreo, espiritualoide, esotérico,
Se trata de que nuestro espíritu humano escuche al Espíritu Divino que nos ocupa por medio de la meditación de su palabra y obre en un compromiso de obediencia ciega. Es algo tan sencillo, tan pragmático como esto. Que tu persona escuche a la persona del Espíritu Santo que te revela y aplica la verdad bíblica para tu andar diario y te fortalece para vivir en conformidad a ello, manteniéndonos así bajo el influjo dominador de la naturaleza de Cristo que nos habita por su Espíritu, haciendo de esta forma que nuestra personalidad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad quede controlada por una influencia externa a nosotros mismos y a nuestra carne. Y de esta manera podemos cumplir, o el Espíritu Santo cumple su propósito o su ministerio en nosotros. ¿Recordáis que decíamos al principio que el apóstol Pablo oraba para que fuesen fortalecidos por el Señor? Pues el Espíritu Santo nos dota de fortaleza y de poder para vivir la auténtica vida cristiana y no un sucedáneo, una imitación o una falsificación. Y si no es en el poder del Espíritu Santo, con esta profunda transformación de nuestra naturaleza interior, no tenemos nada que hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Sin Él estamos abocados a la derrota y a la derrota tras la derrota continua. Y jamás alcanzaremos lo que el apóstol Pablo denomina aquí en el texto que hemos leído, el ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es tremendo. Queremos alcanzar la plenitud de Dios con un Espíritu Santo ausente en nuestra realidad vital. Es la presencia real de Cristo en nuestra vida por su Espíritu que nos permite vivir en su poder una auténtica vida cristiana. Y tristemente la mayoría de las veces, o al menos muchas veces, yo me veo viviendo o intentando vivir la vida cristiana en la fuerza de mi naturaleza humana y carnal. Y eso es fracaso. Ahora es interesante notar en este texto que nos dice: al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es interesante. Hay varias palabras para el verbo habitar. El apóstol Pablo se cuida aquí de utilizar una palabra muy especial para habitar, y es la habitación de alguien que ha comprado una propiedad y es dueño de la misma. No se trata de un huésped ni de un contrato de alquiler. ¿Veis el matiz interesante que perdemos por solo leer habitar? El término habitar se refiere a establecimiento de residencia del dueño. Mi pregunta es: ¿qué hay en tu vida y en mi vida del señorío del dueño? Del habitar de Cristo por la fe en nuestros corazones por su Espíritu. ¿Es el dueño de todas las parcelas de tu vida o le tienes alquilado el altillo, el cuartillo o la caja de herramientas? ¿Te habita Cristo en plenitud? Hermanos, solo en la medida en que nos sometemos a su dominio nos vamos aclimatando a las demandas de este nuevo estilo de vida, que es la vida en el Espíritu. Y esto va a producir una profunda transformación en el hombre interior, que es a lo que aspiraba el apóstol Pablo en su oración, en la parte anímica y espiritual más íntima, aquella que realmente orienta y dirige nuestras vidas. Y de ahí, desde este campo base, nos lleva a la capacitación indispensable. Pero fijaos que lo primero que encontramos son las palabras aquí en el versículo 17, ¿a fin de qué? Es decir, todo lo anterior es con el objetivo de qué, lo que encontramos aquí. Con el objetivo, es decir, estableciendo bien este profundo cambio interior en el campo base, seáis arraigados y cimentados en amor, plenamente capaces, no medianamente,
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad. Y así, de esta manera, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Así que asentados en la experiencia vital, en la conciencia profunda y permanente de ser habitación del Espíritu, este es el fundamento para ser capaces de comprender ahora o acercarnos a la comprensión de la dimensión extraordinaria del amor de Cristo. Estar bajo el influjo dominador del Espíritu Santo nos capacita para tener una visión generosa, amplia, dinámica del amor de Dios. Nuestra comprensión espiritual de la dimensión del amor de Dios se sustenta en la realidad de un Espíritu Santo libre y dominador en nuestra experiencia de cada día. El hermano Ernesto Trencha escribe, dice, hablando ahora del contenido expreso de este texto, dice, el apóstol sabía que el verdadero conocimiento de Dios era imposible sin el amor, ya que la comprensión del amor de Dios viene por la obediencia, que siempre la obediencia es fruto del amor. Necesitamos, según el texto que tenemos aquí, conocer lo inconocible. Necesitamos vivir la paradoja de aspirar a conocer algo que no se puede conocer. El texto nos dice que seamos plenamente de conocer aquello que excede a todo conocimiento. Es una contradicción en sí mismo, ¿verdad? Plenamente capaces de conocer algo que no se puede llegar a conocer. Es decir, es un camino de conocimiento. Conocer el amor de Cristo es el llamado. Ahora, este conocer puede ser entendido por algunos de nosotros como conocer algunos conceptos teóricos, teológicos, etc. Pero aquí el apóstol Pablo se cuida también de comunicar cuál es el sentido de conocer, y es el de experimentar, el de conocer por experiencia vital. Cambia, ¿verdad? Te puedes coger la teología sistemática de Berkov, leerte las 300 páginas que hablan acerca del amor de Dios y no tener ni idea de lo que es el amor de Dios, porque solo ha llenado tu intelecto. Aquí la invitación o la oración del apóstol Pablo es que seamos plenamente capaces de experimentar el fluir del amor de Dios en tu vida y en mi vida. Más allá, como digo, del pleno conocimiento teórico y teológico. Es el conocimiento que viene de la experiencia de ser amado por Dios. Y este conocimiento es incomprensible, inconmensurable. Es Dios haciéndose hombre para morir en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Sabéis cuál es la medida del amor de Dios? No es la cruz, es un grito desde la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el grito pavoroso de la cruz. Es la dimensión inconmensurable de un Dios que muere en la persona del Hijo por ti y por mí. En esa obra se despliega de forma inigualable la dimensión más extraordinaria y sublime del amor de Dios, que el apóstol no sabe cómo expresar, y por eso dice anchura, largura, altura, profundidad. Hermanos, Cristo mismo, como decíamos antes, habitando por su Espíritu en nosotros,
nos va a llevar progresivamente al conocimiento experimental de mayores profundidades del amor de Dios. Ahora, ¿y esto para qué es importante? ¿En qué nos capacita conocer experimentalmente el amor de Dios para llegar a la cumbre en nuestra vida cristiana? ¿Tiene importancia? ¿Qué importancia tiene? Pues sí, es determinante, porque este conocimiento de Dios experimental produce un terremoto interior, si realmente lo vivimos. Genera el amor que energiza, que motiva nuestra obediencia, aunque el Señor nos pida cosas que no entendemos. Iluminados por el amor experiencial de Dios, seremos capaces de obedecer. Que la obediencia supone un coste, estaremos dispuestos a hacerlo. Hemos de conocer que el amor es la energía más transformadora y capacitadora a la hora de nuestra vida cristiana. Todo cambia a la luz de la revelación profunda de la dimensión del amor de Dios. Para mí, uno de los textos más retadores de las Escrituras, más clarividente, es el de 2 Corintios 2, 14 y 15. Ahí el texto, os propongo que lo memoricéis, si no lo sabéis ya. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí? El amor de Cristo nos constriñe, extraña palabra. ¿En qué sentido? Porque pienso de esta manera. Uno murió por todos, luego todos murieron, son las matemáticas del apóstol Pablo. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la cuadratura del círculo. Ahora, ¿cuál es el sentido de la palabra constreñir? Que quizás es una de las más importantes ahí para entender el texto. Porque nos dice cuál es el resultado de la contemplación del amor de Dios. Y es que el apóstol Pablo queda constreñido. Ahora, este verbo se utiliza en varias ocasiones más en los escritos y otras partes en los escritos de Pablo y otras partes del Nuevo Testamento, con estas acepciones que podrían ser: el amor de Cristo nos aprieta. Eso se entiende mejor que constreñir, ¿verdad? Pero también dice: el amor de Cristo me ha poseído, como cuando una persona sujeta a otra y no la suelta. O sea, el verbo agarrar con fuerza a otra persona y no dejarla ir es constreñir. ¿Tú te sientes así con el amor de Cristo? Agarrado y no te puedes escapar. Otra acepción del verbo: el amor de Cristo se ha apoderado de mí como una enfermedad, porque es el verbo que se utiliza para caer enfermo de algo. ¿Sí? Tengo gripe. ¿Qué significa tengo gripe? Que la gripe me tiene a mí. El amor de Cristo podría traducirse también: me ha asediado, porque es la palabra para el asedio a una ciudad por parte de un ejército invasor. ¿Veis la idea del apóstol Pablo? Sí. Tomar conciencia de la dimensión extraordinaria del amor de Dios me ha hecho prisionero, me ha asediado, se ha apoderado de mí como una enfermedad, y ahora acabo diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es la idea. El conocimiento experimental del amor de Cristo hace que su Espíritu tome el control y el señorío de nuestras vidas. Cuando el amor de Cristo nos domina, nos asedia, nos constriñe, nos enferma, eso tiene tal poder que hace que el Espíritu Santo sea el dueño y señor de nuestra vida. De tal manera que a mayor conocimiento vital y experimental del amor de Cristo, más entrega y sumisión a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Hay mucho o poco de la obra del Espíritu en tus vidas? Pues la medida es el conocimiento experimental del amor de Cristo.
Esto hace que se llegue al clímax del texto que tenemos ahí, que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que vivan como Cristo, pero no en un ejercicio de legalismo frío, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Eso es la carne intentando vivir la vida cristiana. No se trata de eso, se trata de dejar fluir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces ocurre el alcance de la cumbre. Todo esto desemboca en esta realidad que es el proyecto eterno de Dios para todos sus hijos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, gobernados, dominados por el Espíritu Santo en base a la contemplación del amor extraordinario de Jesús. Dice que esto concluye en la cima del proyecto de Dios, para que seáis llenados de toda la plenitud de Dios. ¿Hay algo más elevado? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora es interesante un matiz aquí, porque aquí se utiliza la preposición llenos de toda la plenitud de Dios, y este texto pudiera parecer que en un momento dado de nuestra experiencia vital como creyentes nos toca una varita mágica y somos llenos del poder de Dios o de la plenitud de Dios de una vez y para siempre. Sin embargo, literalmente es otra preposición la que se utiliza, y es hasta. Parece una tontería, pero no lo es si entendemos el sentido. No es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, sino para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el cambio aquí? Pues que se nos indica con esta preposición hasta la realidad de un proceso y no un evento. ¿Me explico? O sea, se trata de andar un camino hasta la plenitud de Dios, hasta que todo lo que Dios es y lo que ha provisto para nosotros llegue a llenarnos por completo, llegar a la culminación del propósito eterno de Dios. Unos versículos a continuación en esta misma epístola, versículo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el proyecto de Dios, hermanos. Transformarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Juan, utilizando ahora otras palabras: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso está claro. Eso es un evento, no es un proceso, ¿vale? Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, otra vez la misma idea persistente en el proyecto eterno de Dios, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí hay una ecuación matemática. Contemplar la gloria del amor de Cristo en la revelación del Espíritu Santo trae consigo la transformación progresiva a la imagen de Cristo. Que lleguemos a ser como Cristo es el propósito y la promesa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la plenitud de Dios, hermano. Como Cristo es la plenitud de Dios, Él quiere implementar en nosotros su plenitud, haciendo renacer de nosotros por su Espíritu la persona de Cristo. Este es un proceso progresivo que tendrá su fin, ¿sabes cuándo? En el momento de nuestra muerte. Tendrá su fin y culminación a la vez. Será entonces cuando seremos absolutamente perfectos, totalmente impecables, obedientes en todos los aspectos a la voluntad del Padre y llenos definitivamente y por la eternidad de toda la plenitud de Dios. Ante esta visión sobrecogedora del plan de Dios, ¿qué hacemos? El apóstol Pablo, cuando contempla esto,
dice, se queda ya y dice, bueno, hermano, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Pero qué hacemos? Irnos tranquilos y una predicación más, una reflexión más, y mañana nos vemos, lunes, en nuestras actividades, en nuestra historia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta visión sobrecogedora de la cumbre del proyecto de Dios para nosotros? Yo no sé qué harás tú, yo sé que tengo que hacer yo, caer arrepentido a los pies del Señor, solicitar su perdón por haber maltratado a la persona del Espíritu Santo que me habita durante gran parte de mi vida. Andar casi sin percatarme de su existencia, sin tomar conciencia de ser su templo, su habitación, sin ser consciente de su presencia en el día a día de mi vida. Prácticamente como si no existiera, o en la práctica, mejor dicho, como si no existiera, habiéndole relegado a un rincón abandonado de nuestras vidas, de nuestros corazones, en donde permanece, siguiendo las palabras de Pablo, contristado, prácticamente apagado, sin trascendencia, sin transmitir poder, sin dar fruto apetecible. Caer así arrepentido, pero rogar al Señor de que abra nuestros ojos ante la realidad espiritual de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayude a vivir una correcta relación con la persona del Espíritu Santo, teniéndole presente en nuestro andar diario, sujetándonos a sus designios, buscando su voluntad en la palabra que Él inspiró. Que el Espíritu Santo que nos habita dé testimonio a nuestro espíritu en cómo se aplica esa palabra suya a nuestro andar diario. Que la palabra que Él nos inspiró, Él nos la traduzca a nuestro día a día. Y lógicamente adorarle, porque aunque sus juicios son justos, son insondables, sus caminos inescrutables, nos ha revelado por su Espíritu, por la inspiración de su palabra, el eterno y sublime plan de Dios. Llenarnos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es posible? En seres tan pequeños, tan dañados, tan sucios muchas veces. Hermanos, se nos presenta delante de nosotros la expectativa de la cumbre más elevada. Nada, ninguna expectativa superior a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es a través de la implantación de su naturaleza divina por su Espíritu en nosotros, que nos transforma a la estatura de la plenitud de Cristo. Como dice el apóstol, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no cansamos o no dejamos, Señor, de quedar perplejos, sin palabras, como el apóstol, como Juan, Señor, en la isla de Patmos, cayendo como muerto a tus pies, Señor, sin entender por qué tienes estos planes tan elevadísimos para con nosotros, Padre. Implantarnos la propia naturaleza divina a través de tu Espíritu, Señor, transformándonos así a la imagen misma de tu sustancia, transformando nuestro hombre interior, manifestándolo por nuestra vida exterior, Padre. Señor,
quedamos, como decía, perplejos ante esta realidad. A la vez que ante ella, Señor, queremos pedirte perdón por la dinámica carnal, materialista, a veces legalista, Señor, en la que vivimos muchas veces, no dando espacio, Señor, a que tu Espíritu se manifieste con libertad y con poder en nuestras vidas, transformándolas, volviéndolas, Señor, a la imagen de tu Hijo, Padre. Te damos gracias porque tú insistes en tu palabra una y otra vez, Señor, en estos mismos asuntos, Padre. Haznos meditar en estas realidades, Señor, y transfórmanos en tu poder o por tu poder, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.